en comunicación con Dania Tabela, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Democracia para Siempre. Dania, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos y feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria. Bueno, Dania, ayer escribías en redes respecto del financiamiento de la educación y de la ciencia y había firmas que se habían conseguido para avanzar con la ley de financiamiento universitario. ¿Podés describir qué es lo que propone esa ley? Lo hemos contado de distintas formas, pero contalo vos y qué tiene de distinto respecto de la ley que el año pasado se aprobó y que luego el gobierno vetó. Sí, a ver, lo primero que tiene es que es un proyecto que está originado en la comunidad universitaria. Por eso ayer rectores, gremios y estudiantes fueron a llevarnos el más de 1 millón de firmas que juntaron, que quiero aclarar que no las pudimos recibir dentro del anexo porque Expert tampoco permitió que ingresaran a la comisión a ver el debate, como invitados a ver el debate en la comisión, ¿no? Digo esto porque va en línea con esto que vos venías contando, que no se nos permite, no sé, la comisión no se reúne, que hay que emplazarla, bueno, todo ese periplo que estamos aprendiendo a hacer, y también decir esto, ¿no? Por lo menos en la de universidades no permitieron ingresar, sí, por suerte en la del Garrahan, pero no en la de universidades. Bueno, dicho esto, la ley tiene un punto saliente que es la actualización de las partidas de funcionamiento por la inflación del año, desde mayo del 24 a diciembre del 24, que es la parte que no quedó actualizada. Después de la marcha y todo, actualizaron hasta mayo del 24, después no se actualizó más, y un mecanismo de actualización para este año que ya está casi terminado el año, pero va en términos universitarios, digo, porque quedan 6 meses. Pero bueno, se establece que se actualicen también las partidas de este año, las que tienen que ver con gasto de funcionamiento y con ciencia y técnica fundamentalmente. Después está la recomposición de salarios, porque como sabés tampoco desde diciembre del 23 hasta acá no hubo recomposición de salarios de los docentes y no docentes universitarios, y eso tiene una pérdida del 80% más o menos, 77%, depende de la categoría. Y también se les otra vez se le pide al Estado Nacional, al Poder Ejecutivo, que convoque a las paritarias y establezca el mecanismo de actualización de acuerdo a las paritarias. Esto es, bueno, las becas, se agrega también la demanda al Poder Ejecutivo. Esto es una demanda al Poder Ejecutivo de que establezca una partida específica para atender la regularización de los ingresos a la carrera científica, al CONICET, y también el pago de becas doctorales y postdoctorales, que es el escaloncito previo a tener la categoría de investigador. Bueno, y se agrega así una cuestión, digamos, de vincular este financiamiento a los ingresos no presupuestados. ¿Por qué? Porque así como vos prorrogás, hay algo que por ahí a veces no se sabe, así como vos prorrogás los gastos a moneda vieja, digamos, a valores viejos del año 23, en el caso del presupuesto, al no tener ley de presupuesto, también hace lo mismo con los ingresos. Entonces, todo va contra un número que no es real. O sea, hoy ponele, el presupuesto decía que vos ibas a recaudar 50 pesos y la verdad que estás recaudando 120. Esos otros 70 por encima de los 50... nadie sabe de dónde van, ni qué destino tienen, ni ningún tipo de control. Bueno, corregime si me equivoco, pero eso es justamente el tema de no tener presupuesto desde 2023 para todas las partidas, que es que la diferencia de lo que se gaste o se recaude se resuelve discrecionalmente. Sí, esa es una parte de la moneda, claramente. La otra parte es que lo que decidas gastar, los gastos o inversiones que decidas hacer del Estado son las que vos decidís, no las que decide. Claro, por eso. Las prioridades de todo. Pues sí, pero por ejemplo, digo, así como esto, digo, como no tenés presupuesto, siguen aumentando el presupuesto de la CIDE de manera discrecional. Entonces las dos cosas, las dos caras, los ingresos y los egresos, son lapicera absoluta del Poder Ejecutivo. Ahora, Dania, con, por ejemplo, el proyecto de jubilados, de mejorarle un poquito
la situación a los jubilados, recomponer en realidad lo que perdieron con la nueva fórmula que igual en principio los beneficia. El proyecto que ya tiene media sanción en diputados, que entiendo se va a intentar, o la oposición va a intentar que se trate en el Senado este jueves, habla de la fuente de donde podría sacarse ese financiamiento, que es algo que el gobierno planteaba el año pasado, que el presidente decía, si me dicen de dónde sale la plata, entonces, bueno, ahora ya ni siquiera es si me dicen de dónde sale la plata, pero en el caso de la ley de financiamiento universitario, ¿hay una sugerencia? Y en esto de los ingresos no presupuestados, porque son es la fuente general del Tesoro. Si no tenés que ir hacia una afectación específica de algún impuesto existente, porque vas a aumentar impuestos, ¿cómo puede ser que hasta hace 2 años vos lo podías financiar y ahora no lo podés financiar? ¿Por qué no financiar las universidades y sí las pide? Esta es la discusión, porque es una discusión tramposa. A ver, yo entiendo que uno puede hacer la sugerencia, uno puede decir, digo, bueno, los argentinos pagamos IVA, ganancias, impuestos a los combustibles, monotributo, ¿qué otra cosa más? Así como grande. Ingresos brutos, autónomos. No, ingresos brutos es... coparticipable. No, ingresos brutos es por provincia. Por eso. Lo recaudan las provincias, Sí. La nación no lo ve. A la nación no lo ven, tenés razón. De lo que cobra la nación, IVA, impuesto al cheque, ganancias, IVA, bueno, esos 4 o 5 impuestos grandes, después un montón de cosas más que no sabemos. Sí. ¿En qué lo ponemos eso? No, bueno, te entiendo. La mitad se coparticipa, la otra mitad va a rentas generales. Las rentas generales son para financiar los gastos de seguridad, de organización nacional, salud, educación, defensa, si querés. Bueno, pero si el gobierno... nosotros rescindimos lo de educación, listo. El Estado Nacional no se hace cargo más de la educación, no hay ningún problema. Es que es lo que está transmitiendo el gobierno también en salud. Exacto, exactamente. Por eso digo que es una discusión tramposa. No podemos dejar que pase esa discusión, porque a vos o a mí el IVA y las ganancias no nos bajaron estos 2 años. Bueno, ¿es tramposa o es ideológica? Bueno, está bien, ponerle que es ideológica. Yo lo que digo es que los de este lado, los que queremos dar la discusión, no podemos caer en esa trampa. Porque si no, digo yo, si no quiero que me digas, ¿cuándo me bajaste el IVA? Pues yo no tengo más garrajas, no tengo más universidades. ¿Para qué me cobras? Bueno, parte del IVA por lo menos bájamela, la otra parte será para pagarle los sueldos al Estado Nacional, al Congreso, a la Justicia, a la Policía Federal, a la Gendarmería, tampoco tengo problema, dale, eso sigue cobrándomelos. Contame para qué, porque tampoco me haces más obra pública. Entonces, quiero que me bajes parte del IVA y parte de ganancias, no me sirve que bajes el impuesto país que lo paga solo la gente que viaja al exterior. Y no lo digo resentidamente porque también cuando puedo viajo al exterior. Digo, no quiero que me bajes el impuesto país no me beneficia a todos. Ahora, Dania, hablábamos hace un par de días con Nicolás Massot y él decía, ya estamos planteando los proyectos que estamos planteando con la idea de que el veto va a venir y entonces hay que pensarlo con mayorías importantes y pensando que después de ese veto hay que insistir. ¿Qué estás viendo? ¿Qué panorama estás viendo para generar esas mayorías? Mira, como mismo en la misma línea que planteó Nicolás Massot, nosotros ayer hicimos un trabajo muy fuerte de unificar todos los dictámenes que había, que iban en el sentido de financiamiento, ¿no? Y poder justamente dejar de lado algunas cosas que para nosotros eran importantes, para otros sectores otras que también eran importantes y poder firmar un dictamen único. Y eso fue lo que pasó ayer. Tenemos un dictamen de mayoría con más de 49 firmas, con algunas disidencias, por supuesto, pero 49 firmas. Esto es, corregime, Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Innovación Federal. Innovación Federal, que es muy importante porque es el bloque de las provincias, que recuerda que el año anterior estuvieron a favor del veto, bueno, obviamente, o se ausentaron. Y bueno, lo de Encuentro Federal, que hubo que estuvieron todos presentes. Entonces digo, me parece que ayer se dio un paso importante, que mucho tiene que ver con esto de que era el proyecto del Consejo Interuniversitario Nacional, que reunía las voluntades. Bueno, que hay que ir ahora al recinto, poner una fecha, ponerse de acuerdo, son 2 semanas complejas porque tenés
el tema de las vacaciones de invierno en las distintas provincias, y eso no es solo porque los diputados se puedan o no tomar una semana con sus hijos, sino que también tiene que ver con que hay menos vuelos, menos disponibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo podemos articular para tener el quórum, ir al recinto, aprobar estas dos, luego que vaya a Senado, y así poder ir avanzando en los tiempos que hay que hacerlo y bueno, con las definiciones que se tengan. Y además de la particularidad de que es un proyecto que se origina en la universidad, ¿qué cambió en el escenario del recinto o en el mapa político para que los diputados esta vez crean que pueden lograr lo que el año pasado al final se cayó? No, a ver, yo quiero con esto sacar una cosa. Sí. A ver, el año pasado se logró. Sí, se logró y después no se pudo insistir porque algunos que habían... No se pudo insistir porque 5 tipos que estaban de un lado jugaron del otro. No bueno. Pero no fue tan grande la diferencia, eso es lo que por eso digo. No, pero lo que te pregunto, no estoy de acuerdo con vos, pero lo que te pregunto es qué puede cambiar este año respecto de ese escenario. El primer cambio es un año electoral. Es más difícil, decís, para responder a decisiones así. Y claro, es más difícil votar en contra, sostener el veto a los jubilados si tenés elecciones en tu provincia o tenés que reelegir o digamos o tenés alguna expectativa electoral. Primera cuestión. Segunda cuestión, esto que charlábamos recién, me parece que también se empieza a terminar un poco el cuento chino de tenemos que tener déficit cero, equilibrio fiscal, sí, tenemos que tener todo eso. ¿A costa de qué y cómo? Porque hasta acá la gente lo que está viendo es que el déficit fiscal no tiene un impacto directo en su vida cotidiana, que es lo que yo te decía. Bueno, ¿cuántos impuestos me bajaste? Yo quiero realmente que me digas eso, entonces, o que me resuelvas eso. Entonces me da la impresión de que empiezan a haber fisuras entre la comunicación por Twitter y la comunicación que hace el gobierno y lo que la realidad te impone o le impone a las personas o a la gente en su vida cotidiana. Bueno, mira, sí, bajaste la inflación. Bueno, en algún punto con bajar solo la inflación no alcanza, si igual la plata no me alcanza hasta fin de mes. Y esto me parece que empieza a ser un tema que obliga a veces a los representantes a estar un poquito más cerca y a escuchar un poco más lo que la gente, lo que el vecino les está diciendo. ¿Y cuánto puede influir en esos resultados, a favor o en contra de lo que propones, de lo que estás diciendo, el momento que están atravesando el gobierno nacional y los gobernadores entre sí en esta propuesta de los gobernadores de llevar 2 leyes, o sea, que se hayan puesto de acuerdo todos los gobernadores para que el gobierno nacional tenga que repartir un dinero que hoy no está repartiendo? Bueno, por supuesto. Bueno, mira, eso del dinero que hoy no está repartiendo tiene también justamente el impacto con el financiamiento universitario, ¿no? Es el mismo dinero, con diferente proporción de asignación. Hay parte de ese dinero es propio por ley de cooperación federal, propio de las provincias. Y la otra parte es la parte que tampoco el gobierno ejecuta y no sabemos en qué, porque no hay presupuesto. Sí, también influye la discusión que hoy está teniendo el gobierno. Y esta discusión, más macro, más micro, tiene que ver con esto. Porque que al no haber una expresión pública, que es el presupuesto, te insisto, de en qué gasta el gobierno y de qué ingresos tiene, obviamente los demás actores del sistema que reciben recursos del sistema tributario los reclaman. Este es el punto. Pero te lo pregunto porque ya los reclamaban el año pasado, pero el año pasado se veía un escenario distinto. Le tenían paciencia. Exacto. El año pasado había paciencia, porque todavía, primero porque no era un año electoral, porque todavía estaba el gobierno en pleno, digamos, si querés, precalentamiento de motores, porque había un acuerdo de los 24 gobernadores de decir, bueno, vamos a darle un poquito de aire, porque además prometió cumplir esto o aquello o lo otro. Bueno, llega el punto en el que esas promesas o no se cumplen muy, muy, muy parcialmente, y las provincias empiezan a tener demandas concretas, porque las provincias esto pasa, porque vos salís a la calle y sos gobernador o intendente, ayer andaban los intendentes también recorriendo el Congreso,
Y el vecino te pide la cloaca, te pide el asfalto, te pide que la escuela se abra, te dice que el director de la escuela no tiene docentes, te reclama por la universidad de su ciudad, por los jubilados, todo te termina pasando. Y entonces, bueno, todos esos recursos que no manejan los gobernadores, que no manejan los intendentes, que ponemos todos los argentinos cuando pagamos impuestos, se los queda el gobierno nacional y no sabemos qué destino tienen. Entonces empiezan a obligar la discusión de estos temas. Y Dania, a partir de todo lo último que decidió en su último día de facultades delegadas el gobierno o el Ministerio de Desregulación y todas las protestas que ahora hay en torno al INTI, al INTA, a Vialidad, hay algunos proyectos, contábamos hace un rato, para revertir directamente el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, pero también se discutía sobre la Agencia Nacional, sobre el INTI, en fin. Entiendo que ya es una discusión más difícil de dar porque son decisiones que toma el gobierno a partir de facultades delegadas que ya le otorgó el Congreso. Entiendo que es una discusión más difícil para dar, pero ¿hay alguno de esos puntos que te parece que vale la pena ahora poner sobre la mesa? Mira, yo creo que el INTA y la Dirección de Vialidad, primero sí, creo que esas dos por lo menos habría que revisarlas. El INTI ya hace mucho tiempo que tiene problemas, quizás también habría que poder ver también que funciona y estaba cumpliendo. Hay cosas que me preocupan que tienen que ver con lo medicinal, con las autorizaciones y eso, que eso sí me preocupa porque muchas veces eso tiene que ver con tener o no validez para uso humano, validez para la exportación. Habría que revisar ese tipo de cosas, ¿no? Que de todo eso nos saca posible. O sea, si vos me pedís a mí, bueno, vos mañana te nombran ministra de regularización, vení y decinos qué criterio tomarías, todo aquello de lo que se eliminó que nos saca competitividad. Porque en esto yo también quiero decirlo. No es cierto que todo lo que desregulás se transforma en mayor competitividad en términos internacionales. Muchas veces vas a perder mercados y posibilidades de ingreso a mercados producto de no tener algún tipo de reconocimiento, de sello o de control por parte de tu estado de origen. Y esto no es que lo dice Dania Tabela desde Junín, provincia de Buenos Aires. Lo dice el mercado, la Unión Europea, lo dice Estados Unidos, lo dice China, digamos, porque son cuestiones de validez internacional que vos que tenés que tener. Me parece que ese es uno de los puntos. Y que hay como mucha necesidad de mostrar, de sobregirarse, de contar lo que estoy haciendo en redes, así como necesidad de fama, de reconocimiento. Me parece que este va a ser un punto para el post, ¿no? Para después poder trabajar sobre todo eso. Me parece que lo del INTA y Vialidad no hay una comprensión real de lo que significan en términos federales, que hay una mirada ambacentrista como siempre, como siempre no, pero como desde hace muchísimos años en este país, que nos gobierna además siempre un presidente de la capital federal, no porque tenga nada en contra de la capital federal, pero no hay un conocimiento completo del país y de lo que significa vialidad, y la CNRT y el INTA. Te digo lo de la CNRT, pues empieza la temporada de viajes a Bariloche de los chicos, no vamos a tener controles sobre los choferes ni sobre las cubiertas de los micros. Lo digo esto para que lo tengamos presente. Después porque pasan las cosas y no sabemos por qué. Y una cosa que sí creo va a ser muy interesante va a ser cuando se hagan auditorías sobre este proceso de regularización, para ver realmente qué fue lo que realmente pasó y qué es lo que realmente se hizo. Si no fue que lo que se hizo fue un título y nada más. Porque si efectivamente, yo te hago esta pregunta para que nos quede en la cabecita, si efectivamente se despidieron 50.000 empleados del Estado, es raro que no haya un nivel de manifestación alto, ¿no? Bueno, es raro que los gremios del Estado no hayan dicho nada. No, hay uno que sí y hay otro que no. Hay uno que se manifiesta una vez por semana, que es ATE. Sí, pero con la fuerza que vos te manifestarías si te echaron 50.000 trabajadores. No, pero también me gustaría decirte que por lo que veo, por lo que percibo en los distintos organismos, están despidiendo al personal contratado en peores condiciones y es en general el personal no sindicalizado. O sea, no es torpe el modo de despedir, si bien sí es torpe
por ahí el personal que se despide, porque a lo mejor es gente de hace 20 años que tiene un conocimiento que capaz que otros no tienen. Irrecuperable. Claro, sí, claro. Pero me parece que en condiciones laborales está más difícil, porque no es que están echando trabajadores sindicalizados de 35 años, me parece. No, eso también pasa, pero hay algo que no está cerrando. Bueno, hay algo que no está vos cerrando. decís que dicen más de lo que están haciendo. Muchísimo más de lo que están haciendo. Muchísimo más de lo que están haciendo. ¿Y para qué? ¿Para provocar? No, porque cada uno está buscando su propio ascenso. Unos quieren ser candidatos a senadores, otros quieren ser candidatos a diputados, otros quieren que el presidente los ponga en la oficina de al lado de su despacho. Me parece que va mucho más allá de la provocación. Va mucho más allá de la provocación. Es Dania Tabela, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Democracia para Siempre. Gracias, Dania, por habernos atendido. No, gracias a vos. Que tengas un lindo... Bueno, feriado veo que no porque estás trabajando. Vos también. Así que, bueno. Un abrazo, gracias. Cuídate, chau.